¿Cómo podemos pensar el cambio? Uno de los objetos predilectos de las ciencias sociales es el cambio social. Esto significa que las ciencias sociales se crean para responder, entre otras, a las preguntas: ¿qué cambios han experimentado las sociedades? ¿Cuáles han sido las razones que explican que el cambio se produzca? En relación con esto, podemos decir que las ciencias sociales también se sustentan en las preguntas: ¿cómo un cambio que hubiera sido posible fue impedido? ¿Por qué un proceso de cambio se revirtió? Los saberes sociales y humanos tratan tanto las dinámicas de cambio como las de permanencia, tanto las fuerzas que buscan transformar una realidad como las que se oponen a dicha transformación. Veamos un ejemplo. Existe todo un campo de estudios sobre los movimientos sociales que se pregunta: ¿qué hace que un grupo de personas que previamente estaban aisladas resulten uniéndose y sintiéndose integrantes del nosotros, propio de un movimiento social? ¿Qué hace que este conjunto de personas pase de la pasividad a la acción transformadora? ¿Cuál es el orden social o el conjunto de condiciones instituidas contra el cual quieren actuar los movimientos sociales? ¿Qué fuerzas represivas o correctivas ponen en ejercicio los actores del orden social establecido? Sin embargo, no todos los enfoques se centran en la actividad consciente, colectiva y organizada de los seres humanos, como sí sucede en las teorías de los movimientos sociales. Un ejemplo de esto son los análisis que centran su atención en los fenómenos como las dinámicas demográficas. La disminución o el crecimiento de la población han producido enormes cambios sociales, y sin embargo, ha sido frecuente que estos cambios se produzcan sin que hayan sido estrictamente planeados ni controlados, dado que las variaciones en las tasas de natalidad o mortalidad, y por ende de crecimiento de la población, pueden producirse por razones fuera de la previsión o el control humanos. Como ejemplo de una teoría de gran valor para pensar el cambio, tenemos al historiador Fernand Braudel, quien propone 3 niveles temporales para abordar la historia: eventos, ciclos o conjunciones y larga duración. Los eventos se refieren a acontecimientos que ocupan un tiempo breve, como guerras o crisis políticas. Los ciclos o conjunciones son periodos que se desarrollan en varias décadas, como cambios económicos o demográficos. Y la larga duración involucra estructuras profundas y persistentes que cambian lentamente, como las condiciones geográficas, las mentalidades colectivas y las formas de vida. Con las anteriores ideas en mente, podemos exponer algunas ideas generales sobre el cambio. El cambio social puede producirse de manera planificada, organizada y consciente, o de forma imprevista, desorganizada e inconsciente. Puede analizarse el cambio en términos de contradicción o antagonismo, es decir, mostrando que existen unas fuerzas que buscan el cambio y otras que lo rechazan, de modo que el resultado final dependerá de las capacidades de cada una de estas fuerzas. Ejemplo de esto son las fuerzas realistas y las patriotas en las independencias hispanoamericanas. Las sociedades tienen ritmos de cambio variables, es decir, que pueden permanecer en una relativa estabilidad, en la que los cambios no encuentran condiciones favorables para producirse, o que pueden darse circunstancias en las cuales los cambios se aceleran. Por ejemplo, el régimen colonial español en América fue relativamente estable durante siglos, y en un lapso de alrededor de una década entró en crisis y se quebró definitivamente. Los cambios tienen causas múltiples y sentidos diversos. En este video queremos proponer que la noción de cambio debe ser despojada del sentido positivo que a veces se le atribuye, y que debemos preguntarnos siempre cuáles son las características del cambio producido, es decir, hacia dónde condujo a la sociedad, quiénes fueron sus protagonistas, sus beneficiarios y sus víctimas. Cuando en el cambio interviene la acción humana, este puede ser producido por grandes masas de la población, o por grupos reducidos que pueden operar en forma de vanguardias o élites. Pese a que puede haber momentos de permanencia y estabilidad, que llevan incluso a creer que las sociedades han encontrado una forma de organización definitiva o que se ha llegado al fin de la historia, el cambio es una condición inherente de la sociedad humana.
Así, debido a la importancia que damos a la noción de cambio, iniciaremos un nuevo ciclo de reflexión sobre la historia de Colombia, que atenderá a los siguientes momentos en que la transformación fue más notoria en nuestro país. El proceso de independencia de Colombia entre 1810 y 1819. La Revolución Liberal del siglo XIX entre 1849 y 1885. La República Liberal de 1930 a 1946. El Frente Nacional entre 1958 y 1974. El proceso constituyente que derivó en la Constitución de 1991. Y un balance crítico del primer gobierno progresista del siglo XXI en Colombia, del 2022 al 2024.